Un conserje sindicalizado en un hospital de Toronto, según Statistics Canada, gana hasta $28 canadienses por hora. Eso es más de 340 pesos mexicanos. En un mes, su ingreso base supera al de un ingeniero civil en México, quien según datos de INEGI promedia 25,000 pesos. No estamos hablando de un neurocirujano contra un programador. Es un conserje contra un ingeniero. Si naciste en México, este arbitraje geográfico define tu potencial de ingresos, sin importar tu nivel de especialización. El sistema no valora tu habilidad, valora tu ubicación. El dato se vuelve más extremo. Un electricista industrial en México que programa robots ABB y automatiza líneas de producción gana un máximo de 8,000 pesos semanales, unos $420. En Canadá, un electricista con licencia Red Seal cobra, según agendas salariales del sindicato IBEW, entre $45 y $85 la hora. Cambiar un solo contacto eléctrico en una casa puede costar $350 canadienses. Un doctor mexicano necesitaría trabajar un día entero para pagar ese servicio. La brecha no es marginal, es estructural. La primera barrera es institucional. En Canadá, sindicatos como el IBEW funcionan como gremios modernos. Fijan salarios mínimos y controlan estrictamente la oferta de mano de obra. A esto se suma el programa Red Seal, un estándar nacional que en la práctica invalida la mayoría de las credenciales extranjeras. No se trata de competencia de mercado, sino de proteccionismo de mercado. El sistema está diseñado para mantener los salarios artificialmente altos, limitando quién puede competir. Tu experiencia internacional es, por diseño, irrelevante. En contraste, el mercado laboral mexicano opera bajo una lógica de exceso de oferta y mínima protección. La Ley Federal del Trabajo y los esquemas del IEBSS permiten que incluso personal altamente calificado sea contratado bajo esquemas cercanos al salario mínimo, complementado con bonos. La sobreproducción de títulos universitarios sin una demanda industrial correspondiente deprime los salarios. Ya lo sabías, pero aquí está la confirmación. El sistema incentiva pagar lo menos posible por el talento más alto posible, beneficiando al empleador, no al profesional. La trampa de las credenciales es la herramienta más efectiva de este proteccionismo. Un médico general mexicano, con años de experiencia, no puede ejercer en Canadá. Para hacerlo, enfrenta un proceso de 4 a 7 años que incluye exámenes, residencias y miles de dólares en cuotas. No es una evaluación de su capacidad real, es una barrera de entrada burocrática. El sistema no busca verificar la calidad, busca limitar la cantidad de practicantes para proteger los ingresos de quienes ya están dentro. Es un monopolio protegido por ley. Aquí yace la paradoja central. La productividad del electricista mexicano que instala un sistema SCADA en una planta de Querétaro es idéntica a la de su contraparte en Ontario. El robot ABB que programa funciona igual. El valor económico generado es el mismo. Sin embargo, su compensación es una sexta parte. El argumento de que el salario refleja la productividad queda completamente invalidado por los datos. El factor determinante no es el valor que produces, sino el código postal donde lo produces. Esto afecta a cada profesionista en México. El TEMEC formaliza esta geografía del valor. Empresas de Estados Unidos y Canadá maximizan ganancias explotando el arbitraje salarial con México. Pero el sueño canadiense tiene una hipoteca impagable. Según el Royal Bank of Canada, la asequibilidad de vivienda está en su peor nivel, devorando más del 60% del ingreso en Toronto.
Esta fragilidad de la clase media, donde un alto salario no garantiza seguridad, contrasta con una realidad mexicana, donde la resiliencia comunitaria a menudo suple la falta de poder adquisitivo. Durante décadas, el valor de tu trabajo ha sido anclado a tu pasaporte y tu ubicación física. Pero las tecnologías de trabajo remoto y la inteligencia artificial están empezando a disolver las fronteras geográficas para el talento digital. Si la geografía deja de ser el ancla principal que fija tu salario, ¿qué lo hará? Cuando un programador en Monterrey compite en tiempo real con uno en Bangalore y otro en Toronto por el mismo proyecto, ¿quién fija el precio de ese trabajo? El arbitraje geográfico está muriendo. Debes prepararte para lo que viene después. El World Happiness Report, basado en PIB y seguridad, pone a Canadá y EEUU por encima de México. Pero la realidad diaria es distinta. Gallup mide emociones positivas cotidianas, reír, disfrutar, y México consistentemente supera a sus vecinos del norte. Esta es la brecha entre evaluación de vida y felicidad vivida. Si eres un mexicano considerando emigrar, debes saber que el salario más alto no garantiza mayor alegría diaria. Los datos sugieren que podrías estar intercambiando una por otra. En Estados Unidos, 530,000 familias se declaran en bancarrota médica anualmente, según el AJPH. En Canadá y EEUU, la pérdida de un empleo puede llevar a la indigencia en meses, como documenta el subreddit r-Poverty Finance. En México, esta caída es amortiguada por una red invisible. La familia extendida, el crédito informal, la solidaridad vecinal. No es romanticismo, es una arquitectura social distinta que, a pesar de sus fallas, provee un piso que en el norte ya no existe. Canadá prometió salud universal, pero la realidad en 2024 es alarmante. Según el College of Family Physicians, 6.5 millones de canadienses no tienen médico familiar. Datos del CIAHI muestran esperas de hasta 22 horas en urgencias. Mientras, en EEUU, el problema no es la espera, sino el costo. Una sesión de terapia cuesta $200 contra la psicología gratuita del IMSS en México. El sistema canadiense existe, pero el acceso a tiempo se ha vuelto una crisis de salud pública. ¿Quién se beneficia de que la vivienda en Canadá sea impagable? El gobierno. Una investigación de Globe and Mail reveló que el 60% de los parlamentarios son propietarios de inmuebles de inversión. Mientras, 1.2 millones de recién llegados al año, según Statistics Canada, necesitan un lugar donde vivir, manteniendo la demanda artificialmente alta. A los estudiantes internacionales se les cobra $50,000 canadienses en colegiatura, pero no se les provee vivienda, creando una crisis documentada por CBC. El Brand Canada de los 90, multicultural, seguro, próspero, se desvanece. En el World Happiness Report de 2024, Canadá cayó al puesto 15. El subreddit R-Living Canada ha crecido 400% en 3 años, lleno de canadienses que se mudan a México no por aventura, sino por asequibilidad. La metáfora común en foros de expatriados es que Canadá es un hotel que dejó de mantener las habitaciones, pero siguió subiendo el precio. Para muchos, la calidad de vida diaria ya es superior en Mérida que en Toronto. Estados Unidos ofrece la meritocracia más rápida del mundo, salarios nominales altísimos y un ecosistema de innovación sin igual. Pero esta ambición tiene un costo humano documentado. La crisis de fentanilo es la causa número 1 de muerte para personas de 18 a 45 años, según el CDC.
Datos de la OMS muestran que su tasa de trastorno por opioides triplica la de México. La narrativa del éxito oculta una epidemia de muertes por desesperación que no se ve en las cifras de PIB. Cada país ofrece una libertad distinta. En Estados Unidos es la libertad profesional y económica, pero con una precariedad constante. En Canadá es la libertad de la violencia, pero con una creciente ansiedad por el costo de vida y presión social. En México existe una libertad personal y comunitaria, menos vigilancia institucional, pero a cambio de menor protección del Estado y la fricción de la corrupción. La pregunta para el emigrante es, ¿qué tipo de libertad es la que realmente valoras para tu vida? Volvemos al inicio. El electricista en Canadá gana 6 veces más, pero su salario se diluye en rentas de $2,800 canadienses y un sistema de salud al que no puede acceder. El doctor en México gana menos, pero vive en una sociedad con mayor cohesión social y menor costo de vida. Hemos analizado los salarios, los sistemas y las crisis, pero esto nos deja con una pregunta fundamental sobre el verdadero valor. Si el dinero no garantiza ni salud ni felicidad diaria, ¿qué estamos midiendo realmente?